Bien, vamos a entrar en materia, ¿no? La Matrix, sueño o realidad. En el fondo es, ¿qué es la realidad? ¿Esta realidad es real? O como algunos filósofos decían, es un sueño, ¿no? Somos el sueño de un gran soñador. O esta realidad, como en la película Matrix, era fabricada por una gran computadora. Y nosotros creemos que vivimos esta realidad cuando en realidad somos parte de una especie de un videojuego. O sea, en el fondo todo se reduce a ¿cuál es la naturaleza de realidad? ¿Estamos viviendo una realidad real? ¿No? Y bueno, sobre eso vamos a conversar con Gabriel Rivadavia, escritor e investigador. Con él tratamos un tema muy interesante hace ya unas semanas atrás con respecto a lo que él escribió, ¿no? Un libro acerca de los arcontes, una supuesta civilización extraterrestre o de otra dimensión que, entre otras facultades aterradoras, podía hacernos ver una realidad, una apariencia que no es. ¿Es eso posible? Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, hay una pregunta que no lo hice la otra vez y antes de empezar en realidad en el tema, quisiera formulártela, ¿no? Acerca del nacimiento, de cómo se gestó tu libro acerca de los arcontes, ¿no? Estas civilizaciones que tú cuentas en tu libro que es una civilización extraterrestre muy, pero muy antigua, que está entre nosotros y que nos hace, entre comillas, creer una realidad que no es. Inclusive, que según tu libro, estos seres tendrían la capacidad de hacerse pasar por otra cosa, por ángeles, por lo que quieran. por la Virgen. Sí, por lo que quieran. Por lo que quieran. Porque entonces, la verdad es que sí, lo que hacen es tomar los arquetipos que existen en el inconsciente colectivo y disfrazarse de lo que cada uno quiera. ¿Cómo nació este interés por este tema? ¿Cómo se gestó ese libro, Gabriel? La verdad es que cuando descubrí este tema ya hace varios años lo empecé a investigar. Ajá. ¿Tú venías a investigar? ¿Te gustaba el tema extraterrestre? ¿Venías un interés Siempre tuyo? me gustó, pero verdaderamente yo nunca investigué el tema o sea, nunca entré en el tema de la ufología. Ah, ok. ¿Sí? Ya. Yo siempre investigué el tema de la energía y cómo trabaja el ser humano y cómo funciona el ser humano, Ok. cómo trabaja la parte de las emociones del ser humano. Ya. Y entrando por ese lado, Ya. y entrando en la parte mental, en la parte psíquica, empecé a descubrir que había cosas que podían meterse dentro de nuestro propio campo de energía y ejercer manipulación mental y emocional dentro de nosotros. Yeah. De hecho, hace un rato tuviste una persona que dijo algo de posesión, habló un poco de posesión. Posesiones. Y de hecho ellos pueden hacer ese tipo de cosas, ellos hacen ese tipo de cosas. Claro, esa información del tema de los arcontes, ¿dónde nace? ¿Dónde viene? ¿Tú de dónde la recoges? ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde se originó? La verdad es que tomo de muchos autores, okay, información de muchos autores porque no me gusta quedarme con lo que dice una sola persona, ¿no? Claro. O sea, yo considero que cada persona tiene como yo, ¿sí? Cada uno tiene su propia verdad, cada uno construye su propia verdad en base a lo que va investigando, va estudiando. Y entonces, bueno, busco en información de varios autores. Ok, muy bien. Pero digamos, esto es de tu punto de vista, ¿no? Como autor, sí. ¿Esta es una hipótesis o es algo más? ¿Tú sientes que en realidad ya hay una cierta consistencia de realidad, que hay, entre comillas, no sé si pruebas suficientes o algunos indicios acerca que esto es real? Mira, más que como autor te lo diría como terapeuta, ¿sí? Yo soy terapeuta de bioenergética y me dedico, entre otras cosas, a liberar a las personas de eso. Y es una realidad, porque las personas vienen con problemas y los problemas radican básicamente ahí. O sea, vamos a decir que esta es una civilización que nos hace creer una realidad falsa. ¿O cómo podemos expresar esto? Por la manera en que funciona nuestra mente subconsciente. Todos vivimos una realidad subjetiva. Cada uno de nosotros vive su propia realidad y se construye dentro del propio cerebro, ¿sí? Construye su propia realidad. Tú construyes tu propia realidad en tu cerebro y ves todo lo que ves en tu pantalla mental. Claro. ¿Sí? La realidad de afuera es una cosa, pero dentro de tu mente es otra totalmente distinta. Y eso depende de las interpretaciones, creencias
y hechos que has vivido en tu vida y que están dentro de tu mente. O sea, no solamente que existe una realidad real, objetiva, sino que hay una interpretación de esa realidad. Que si tú pones a 10 personas, cada persona va a interpretar de manera distinta exactamente. Una sola realidad. Exactamente. Una cosa es la realidad general, que se llama general u objetiva, y otra cosa es la interpretación subjetiva que cada ser humano le da a cada uno de los hechos que suceden. Tenemos que hacer la pausa, sí. Pero antes de la pausa, rapidito nomás, para un sí o un no. O de repente la respuesta no necesariamente va a ser un sí o un no, sino necesita un poco más larga, pero te quiero hacer, antes de entrar a la pausa, ¿tú crees que existe la Matrix, que esta realidad no es la realidad? Sí. No es la realidad. No. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Hola, soy Anthony Choi y es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital, tu opinión importa. Bueno, la película Matrix y la serie de películas Matrix, la 1, la 2 y la 3, ahora se viene la 4, fue un éxito por muchos motivos, ¿no? Uno de ellos fue por un nuevo lenguaje audiovisual, un hito dentro del cine de ciencia ficción, mostrando imágenes novedosas, ¿no es cierto?, acerca dentro de lo que se llama la película de acción, ¿no? Pero no solamente era por la riqueza de sus personajes, sino también por la complejidad de sus argumentos y porque detrás de esos argumentos había una historia básica francamente alucinante. Lo que decía la Matrix era que la realidad que vivimos no era la realidad, que nosotros simplemente era una realidad que nos hacían creer, que en realidad cuando uno tomaba, ¿te acuerdan la historia de la película? Uno tomaba una pastilla y de repente veía que estaba en un mundo, un planeta diezmado, destrozado, en el cual había habido una gran batalla de máquinas contra los hombres y las máquinas prácticamente habían ganado, ¿no? Pero nos hacían ver otra realidad. Ese es un poco, digamos, el trasfondo impactante y que una de las razones del éxito de la película Matrix. Inclusive se creó un término que este era la Matrix, ¿no es cierto? Y justo estamos acá con Gabriel Rivadavia. Él es un profesor, escritor, investigador en el tema de la bioenergética, pero que también a partir de ese tema empezó a abordar otros campos adyacentes, y en uno de ellos es justamente este tema de los arcontes, el tema de la realidad, el tema que exista la posibilidad que a nosotros nos puedan, entre comillas, engañar, seducir, darle un espejismo de una realidad que no es real. Gabriel, antes de la pausa te hice la pregunta y me gustaría que la desarrolles la respuesta. Me dijiste, existe la Matrix, no es la realidad real. Tú me dijiste, no es la realidad real. Explícanos, ¿por qué? ¿Por qué tienes esa afirmación con tanta seguridad? Hablabas de la película de Matrix, sí, recién. Sí. Y en la que ellos llaman realidad, saliendo de la Matrix, sí, sí se muestra un mundo diezmado, sí se muestra eso, pero ellos están mostrando otra cosa y qué es lo que verdaderamente pasa, ¿sí? Okay. Ellos muestran un montón de seres humanos conectados a los que se les extrae energía. Ah, sí, claro, ¿sí? Claro. Bien, claro. Esa es la realidad. Un montón de seres humanos conectados a los que se les extrae la energía. Como si fueran ganado. Tal cual. Esa es la realidad. ¿Esa es la realidad? Esa es la realidad. O sea, yo he visto la película y se ve enjambres como panales de seres humanos al cual están conectados y les traen energía. Exacto. Como si nosotros fuéramos pilas, si fuéramos baterías. Ahora, y de hecho Morfeo lo muestra, ¿no? Lo muestra. Muestra una batería. Claro. Ahora, ¿cómo eso? Tú explícanos en la realidad. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Así funciona. Todas las entidades de las que ustedes hablan acá en este programa se alimentan de los seres humanos, se alimentan de la energía de los seres humanos. Todas. Las que decimos almas desencarnadas, las que decimos demonios, las que decimos entidades del bajo astral, las que decimos extraterrestres, arcontes, grises, reptilianos, draconianos, todos se alimentan de energía del ser humano. Cuando uno habla de que un extraterrestre se alimenta de un ser humano, uno piensa que se lo está comiendo. No. Pero en este caso no es en ese nivel, es en el nivel de la energía. El nivel energético, sí. Ya. Lo que consumen es la energía que nosotros generamos, básicamente con nuestras emociones negativas. Ahora, básicamente, o sea, tú me estás diciendo de que estas entidades, sea la que sea, nos propician emociones negativas para después absorberlas. Exacto, y esa es la Matrix.
Nosotros creemos que las cosas son como son y a través de la manipulación que ellos ejercen de nuestra mente y de nuestras emociones, el cuerpo genera energía negativa, energía de baja vibración o energía negativa, ¿sí? Con polaridad negativa. Y esa energía es la energía que ellos necesitan para sostener la vida de ellos y de todos los de ellos. Ahora, vamos a aterrizar eso en el siguiente tema. Una pareja de esposos que se llevan bien, de repente entran a unas discordancias, entran a unos problemas y hay peleas. Y hay peleas muy fuertes y entonces de repente entran por ahí los hijos y se complica todo el núcleo familiar y se genera problemas y se genera energía negativa, de repente genera odio, se genera enemistad, de repente los niños también sufren. Tú dices, desde tu punto de vista, que no necesariamente esa situación negativa que genera energía negativa es propiciada por las meras relaciones humanas, el transcurrir de las meras relaciones humanas, sino que podría ser propiciada por estas entidades para luego absorber. Exacto. ¿Siempre es así? Casi siempre. Casi siempre. Casi siempre. Entonces podríamos pensar que el tema de las guerras, el tema de los feminicidios, el tema de las violaciones, podrían ser generados por estas entidades, o sea, que siembran ideas negativas para luego actuar en consecuencia y luego absorber energía. Exacto. Y en ese papel, porque siempre se habla de que, por ejemplo, la imagen que uno tiene en los dibujos animados, una persona aparece un angelito y aparece un diablito, y uno tiene ahí la disyuntiva y uno escoge. ¿Así funciona? ¿Qué serían entonces los demonios y qué serían los ángeles? A mi juicio no existen. A tu juicio no existen. No, son simplemente energías. Hay muchas energías que actúan en favor del ser humano y hay muchas energías que actúan en contra del ser humano. Ajá. ¿Sí? Había una hipótesis, un poco avanzando dentro de esa línea de pensamiento, en la cual se decía de que inclusive los seres, entre comillas, positivos, que nos propician amor, admiración, que nos propician empatía, paz, también nosotros generamos una energía positiva. Sí. Y que también esa energía positiva también sería absorbida, ¿o no? No. En este caso no. No, okay. Porque no es la energía que le sirve. La energía positiva es la energía del amor, no es la energía que le sirve. La energía que a ellos les sirve es la energía del egoísmo. Del egoísmo. Exacto. Pero solamente lo absorben seres de bajo astral o seres negativos. Seres de bajo, exactamente. ¿Y entonces cómo se alimentan los seres que están en alta vibración? Del universo. El universo provee la energía para alimentarnos a todos. Ya. ¿Sí? Claro. Lo que pasa es que a ellos no los puede alimentar porque ellos no pertenecen al amor, pertenecen al egoísmo. Al egoísmo. El universo está en equilibrio, Ajá. constantemente. Todo el universo está en equilibrio. Así como existe tanta carga positiva, existe tanta carga negativa. Así como existen tantas entidades buenas, existen tantas entidades malas. ¿Sí? Que en realidad malo y bueno es un término que no corresponde. No corresponde, es un poco simplista. Término de amor y término de egoísmo. Esos son los términos que verdaderamente corresponden. ¿Amor o egoísmo o amor o miedo? Amor y egoísmo. Amor y egoísmo. Sí. Uno es dar, el otro es no dar. El miedo es producto del egoísmo. El miedo es el producto del egoísmo. Exacto. Ahora, en el caso de la Matrix se habla más allá de que haya seres que nos hacen creer emociones y se alimentan de eso. Sino se habla que toda la realidad en realidad no existe. Es un espejismo. ¿Qué piensa de eso? Bueno, la realidad es holográfica porque verdaderamente existe dentro de nuestro cerebro y nada más, dentro de nuestra mente y nada más. Ajá. ¿Sí? Tú miras, sí, te escucho. Sí, discúlpame. Sí, adelante. Si tú miras, de acuerdo a la física cuántica, tú miras cada una de las cosas, todo es energía y está formado por esa energía. Si pudiéramos ver las cosas como verdaderamente las veríamos, sería algo muy, pero muy parecido a como se lo muestra en la película de Matrix, cuando Neo resucita, esa resurrección que tiene dentro de la película, y después de eso él ve las cosas todas medias como se ven cuando hace mucho calor y tú ves la energía calórica que sube. Tú ves la realidad como si fuera energía en movimiento. Energía en movimiento, con formas, y es todo lo que es lo que podríamos ver de la realidad. ¿Sí? Claro. Ahora, nuestros 5 sentidos están tan acotados en la frecuencia de vibración que pueden percibir que nos permiten ver cada cosa como la vemos. ¿Sí? Si nuestros 5 sentidos estuvieran ampliados a toda la gama de frecuencia que existe en el universo, nosotros no veríamos así, veríamos como lo ve Neo. Como lo ve Neo. Exactamente. Ahora, ¿eso qué significa? Además, ¿qué consecuencias tiene? ¿Que nosotros podemos modificar la realidad? Sí.
O sea, digamos, siempre se hablaba de la ley de atracción, que uno atrae lo que, si uno piensa en positivo, etcétera, y si piensa en negativo, la historia del vaso medio lleno, medio vacío. Es así que uno puede atraer eso, puede conectarse con que dice, si tú actúas de positivo o piensas algo positivo o algo, o quieres cumplir tus sueños, el universo se pone en disposición para que eso ocurra. ¿Qué piensas de todas estas frases? Digamos? Todo es energía. Ya. ¿Sí? Nuestros pensamientos son energía. Nosotros con las emociones generamos energía. Ajá. Y esa energía la estamos emanando al universo constantemente. Ya. ¿Sí? Entonces, hay leyes fundamentales que manejan el universo, que gobiernan el universo. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, la ley de la atracción, que es parte de la ley de causa y efecto. ¿Sí? Ya, claro. La ley de la atracción es una ley que maneja el universo. Okay. ¿Sí? Y así funciona. Cuando tú emites una determinada energía, como contraposición a eso viene una energía equivalente a eso. Ajá, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué sucede? Pero el tema es que no funciona de acuerdo a lo que piensas, sino funciona de acuerdo a la energía total que tú tienes en tu cuerpo. Okay. ¿Sí? O sea, tú puedes pensar en el yate, en el mejor yate que existe y que quieres ese yate. Quieres ese barquito, ese yate, lo quieres tú. Exacto. Ya. Pero si tus emociones hacen que tu cuerpo genere energía negativa todo el tiempo, ese yate no va a venir nunca o va a venir dentro de 50 o 60 años. ¿Sí? Porque la fuerza que tiene el pensamiento no es lo suficiente como para poder provocar la atracción. Y la cantidad de energía que tú estás emanando al universo es la suma de la del pensamiento más la del sentimiento. Okay. Y esta tiene más poder y más valor que esta. No más valor, a lo mejor usé mal el término. No es valor, sino es que esta predomina en esta. Tú no estás todo el día pensando en tu yate. Claro. ¿Sí? Estás un ratito pensando en tu yate, 10, 15 minutos concentrado en que quieres eso, pero durante todo el día estás con emociones negativas. Por el tráfico, por el banco, por los problemas cotidianos, el jefe, las angustias. Exactamente. Y eso es lo que hace que no se logren las cosas. O sea, lo que uno tiene que hacer es cambiar no tanto la forma de pensar, sino la forma de sentir. Exacto. La forma de sentir. Y la forma de sentir depende de lo que tú tienes dentro de tu subconsciente. Y ahí es donde entran ellos. Ok. Bueno, es un tema vasto, complejo, y quiero agradecerte, Gabriel, por estar esta noche con nosotros